Vamos a saludar a Mónica Melle, economista. Bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y también a Alex Segura, que es corresponsal de la agencia EFE en Estados Unidos y que además, por cierto, Alex, hay que darte la enhorabuena, además una enhorabuena en mayúsculas, porque ha sido elegido precisamente, vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, como uno de los mejores comunicadores jóvenes en economía, ojo, de todo el mundo. Lo dicho, Alex, enhorabuena. Gracias, José Luis, un placer estar con vosotros. Bueno, lo mismo digo, un placer recibiros. Para empezar, Mónica, 600.000 empleos menos, algo más de 600.000 empleos que se han destruido según esa encuesta de población activa en nuestro país en el 2020. ¿Una cifra mejor o peor de lo que te esperabas? Hombre, bastante mejor de lo previsto. Las estimaciones, nos llevaban a unas cifras de paro de un 20% y finalmente el paro, según la EPA, pues se ha quedado en un 16%, que es mucho paro, pero bueno, estamos sufriendo una pandemia que nos llevó a un confinamiento domiciliario y la destrucción de empleo en la primera ola fue tremendo. Es cierto también, como habéis comentado, que en el cuarto trimestre pues lo que se está empezando a ver es un mejor comportamiento, y ya digo, mejor de lo previsto, porque en la segunda ola y en la tercera, en el inicio de la tercera ola, pues se está viendo que ya se empieza a vislumbrar el final de esta situación. Bueno, todavía queda, por supuesto, pero los datos lo que evidencian es que ya se ha recuperado un 55% del empleo que se destruyó por el COVID en el año pasado, al inicio del año pasado, y eso es un dato positivo. Es verdad que ha afectado bastante también la creación de empleo público, sobre todo en sanidad y en educación. También se ha utilizado mucho el teletrabajo. Eso ha favorecido también la posibilidad de que haya más empleo, pero bueno, es cierto que nuestra economía pues depende del turismo, y las restricciones a la movilidad pues han afectado muchísimo a nuestro sector principal y a todo lo que tiene que ver con servicios. Y también quería dar el dato positivo de que la política de ERTES pues ha sido una política acertada, porque bueno, ha permitido que no se destruya tanto empleo. Realmente la otra crisis que sufrimos en el 2009 pues fue mucho más desastrosa en términos de empleo. En términos de caída del Producto Interior Bruto fue mejor, porque en el año 2009 el Producto Interior Bruto se redujo en un tercio de lo que se ha reducido en esta ocasión, 3 veces más, es decir, fue una caída menor, al contrario, fue una caída menor, a ver si no me lío con las cifras, mientras que el empleo, pues el comportamiento fue muchísimo peor, es decir, se redujo hubo un paro que fue el doble del paro que ha habido en esta ocasión, y yo creo que es también pues por esta política de ERTES. También es una crisis distinta, también por la política que se ha llevado de tratar de mantener el tejido productivo mediante ayudas a empresas a través de las líneas del ICO, mediante también ayudas a autónomos, que se debe de hacer más probablemente, pero bueno, ha permitido mantener algo de tejido productivo y también los ERTEs mantener empleo. Sí, precisamente, Mónica, queríamos hablar de los ERTE. Hay casi 750.000, más de 750.000 personas, Alex, que están en ERTE. Claro, todo parte por si se pueden luego volver a reincorporar en el mercado laboral o no. Y Oxfam, el informe de Oxfam del foro de Davos, Alex, nos decía que todo parte porque se hagan las cosas bien, porque se haga una política efectivamente que permita todo eso. ¿Cómo sería, Alex, cómo se podrían hacer esas cosas bien para que todo luego pueda seguir adelante? Sí, María, partimos de un mercado laboral prepandémico que ya estaba recuperándose de, como mencionaba la compañera, de la crisis financiera, la gran recesión de 2009. Aún no estábamos ahí, y España tiene una asignatura pendiente desde la década de los 80, porque la media de desempleo, como bien sabéis, ha sido siempre superior al 16%.
Partiendo de ahí, vemos que los tres sectores que llevan gran parte, o hasta antes de la pandemia, del peso del Producto Interior Bruto español, la hostelería, la restauración y el comercio, no han podido adaptarse bien a estas maneras de teletrabajo. ¿Qué se necesita hacer? Pues sin duda, hasta ahora el gobierno español, lo que yo he echado en falta, y muchos expertos lo comentan, es la falta de una respuesta fiscal fuerte, ¿no? En otros países, sin ir más lejos, aquí en Estados Unidos, hemos recibido estímulos económicos, por ejemplo, directamente la población, en mi caso sin ser ciudadano, o también directamente las empresas a través de fondos y ayudas aprobadas tanto por la administración del presidente Trump como ahora recientemente por el nuevo presidente Joe Biden. Así que España está ahora esperando que lleguen estas famosas ayudas del Fondo Europeo de Recuperación, pero esperamos que el impacto no se empiece a producir a partir de la segunda mitad de este año. Así que hasta entonces no podemos vislumbrar mucho más. Tenemos que ver cómo al ritmo de las vacunaciones, tenemos que ver si hay o no un resurgimiento del virus, y yo creo que esto va a determinar el escenario en el que nos vamos a encontrar pues esta primera mitad de 2021. Sí, en Estados Unidos se han concedido ayudar de hasta 600 euros semanales a los afectados por la pandemia. En Europa, pues todos los gobiernos apuestan por ayudas directas, por ejemplo, a quienes han tenido que cerrar sus negocios. Pero a tu juicio, Alex, hombre, es verdad que somos una economía muy centrada en los servicios, pero en el sector servicios, pero es que dice el Fondo Monetario Internacional precisamente que hemos sido la economía que peor comportamiento tuvo en 2020 de todo el mundo. ¿Cuáles pueden ser las explicaciones, a tu juicio? Sí, así es. España, de las economías desarrolladas, es la que tuvo una contracción mayor, de más del 11%, según los datos dados a conocer recientemente por el fondo, que también apuntan que para este año España sí liderará un poquito la recuperación dentro de la zona euro, con un 5,9% de crecimiento del PIB, que está por encima de la zona euro y por encima de la media de todo el mundo, pero venimos de una muy fuerte contracción. Las previsiones del gobierno indican a que estaremos en torno al 10% de recuperación económica, pero esto también dista, por ejemplo, de las expectativas del Banco de España, que lo sitúan por debajo del 7%. Repito, las predicciones ahora mismo, como ayer decía la economista jefe del fondo, Gita Gopinath, estamos todos muy a la expectativa de estos dos factores: el resurgimiento del virus, posible o no, con las nuevas cepas, lo que esto puede provocar en las medidas de confinamiento, y también el ritmo de vacunación, que hasta ahora, no solo en España, sino en muchos otros países, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, el ritmo aún no está siendo lo suficientemente alto como para intentar revertir un poquito esta situación de clara incertidumbre.